Pensó que nadie lo detendría. Un matón estranguló a la hija de Ronda Rousey delante de toda la escuela, mientras todos se quedaban mirando y grabando. Pero, al instante siguiente, se abrieron las puertas y entró la propia campeona de la UFC. Lo que sucedió a continuación dejó a toda la escuela en estado de shock. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. La mañana había comenzado con la rutina habitual en la pequeña escuela estadounidense. El timbre sonaba con su estridente eco metálico. Las voces de los adolescentes llenaban los pasillos y los maestros caminaban apresurados hacia sus aulas, cargando carpetas, tazas de café y la expresión resignada de quien se prepara para otro día de caos controlado. En el aire se mezclaba el olor del desayuno servido en la cafetería con el aroma de desinfectante, creando ese ambiente particular que solo una escuela puede tener. Todo parecía normal, previsible, casi aburrido, como si nada tuviera la fuerza de alterar aquel equilibrio cotidiano que a veces se confunde con monotonía. Entre la multitud de estudiantes caminaba la Akea, la hija de Ronda Rousey. Su paso era tranquilo, sus movimientos discretos, y en el rostro llevaba la expresión serena de una muchacha que prefiere pasar inadvertida. Llevaba el cabello recogido en una coleta sencilla y un par de libros apretados contra el pecho, con el resto de sus cuadernos ordenados dentro de una mochila demasiado grande para su figura esbelta. A diferencia de otros, no se detenía a charlar en los pasillos, ni levantaba la voz para hacerse notar. Sabía que la invisibilidad era su escudo y se esforzaba por mantenerlo, aunque en el fondo había aprendido que en la jungla escolar nadie se salva del todo. A veces la miraban con desdén, otras con burla, recordándole que era la hija de la famosa, como si esa carga fuera demasiado para alguien que solo quería ser una estudiante más. La Akea pensaba en el examen de literatura que tendría más tarde. Repasaba mentalmente las citas que había subrayado en la novela y trataba de convencerse de que aquel día transcurriría sin incidentes. Pero en las escuelas, como en la vida, la calma puede ser un disfraz que apenas oculta la tormenta. Mientras doblaba hacia el pasillo principal, escuchó las risas inconfundibles de un grupo de chicos que ella prefería evitar. Sus risas no eran simples carcajadas, tenían la aspereza de las hienas que rodean a su presa, esperando el momento oportuno para lanzarse. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda y apretó el paso, aunque en su interior deseaba que esa mañana, por alguna fortuna desconocida, ellos no se fijaran en ella. Pero el destino parecía decidido a enseñarle lo contrario. Entre la multitud apareció la figura imponente de un muchacho mayor, el líder del grupo, el que todos reconocían como el bully del instituto. Era alto, con una complexión fuerte y una sonrisa torcida que nunca anunciaba nada bueno. Sus amigos caminaban detrás, grabando con los teléfonos, como si esperaran una función programada. Apenas la vio, sus ojos brillaron con esa crueldad adolescente que confunde la violencia con poder. Se interpuso en su camino con un gesto tan calculado que parecía ensayado. «Mira quién está aquí», dijo con voz cargada de falsa sorpresa. «La hija de la luchadora. Dime, ¿aprendiste ya a pelear como tu mamá o sigues siendo solo una sombra tímida?» Las risas de los demás llenaron el pasillo, resonando como un coro siniestro. La Akea bajó la vista, intentando pasar de largo. Sabía que cualquier palabra podía ser usada en su contra, que cualquier reacción sería gasolina para el fuego. Pero el muchacho no estaba dispuesto a dejarla escapar tan fácilmente. Con un empujón brusco la hizo retroceder contra la pared. Los libros que sostenía cayeron al suelo con un golpe seco. Las hojas se desparramaron y un murmullo excitado recorrió al grupo de espectadores que empezaba a congregarse alrededor. «¿Qué pasa? ¿No dices nada?», continuó él inclinándose hacia ella. «Pensé que tenías sangre de campeona. Vamos, demuéstralo». La Akea intentó recuperar sus libros, pero otra mano los apartó con un puntapié. Uno de los amigos del bully los recogió y los lanzó al suelo más lejos, provocando carcajadas. La niña respiró hondo, tratando de controlar el temblor en sus manos. Podía escuchar a los curiosos que se amontonaban. Algunos grababan con entusiasmo, otros reían, unos pocos miraban incómodos, pero nadie intervenía. La multitud era un muro que la encerraba, un círculo de indiferencia que reforzaba el poder del agresor.
El muchacho sacó un libro de entre los suyos y con gesto teatral lo levantó en alto para luego golpearla en el hombro con él. No era un golpe que pudiera romper huesos, pero sí humillar, marcar territorio, demostrar que él tenía el control. La aquea dio un paso atrás, arrinconada, sintiendo cómo la garganta se le cerraba de rabia contenida y miedo. Intentó hablar, protestar, pero las palabras se le ahogaron antes de salir. Los teléfonos grababan cada gesto de debilidad, cada lágrima contenida. El bully levantó la voz, buscando la aprobación de su público. Miren, la campeona en miniatura ni siquiera puede defenderse. ¿Así es como entrenan en tu casa? ¿Tu mamá te enseñó a llorar? Las risas estallaron otra vez, y la aquea sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Quiso escapar, pero las paredes humanas a su alrededor no se movieron. Entonces vino el gesto más cruel. El bully la agarró por el cuello con una mano, empujándola contra la pared, apretando con fuerza mientras sonreía. Sus dedos se clavaban en su piel, y la presión le cortaba la respiración. Ella intentó apartarlo, arañando su brazo con desesperación, pero era inútil. La multitud se agitaba. Algunos gritaban que lo soltara, otros pedían que siguiera, y las cámaras no dejaban de grabar. En ese instante, la aquea comprendió que estaba sola. El miedo se transformó en un peso insoportable que le oprimía el pecho, y las lágrimas brotaron de sus ojos sin que pudiera detenerlas. Sintió que el aire le faltaba, que su voz se ahogaba en un vacío sin salida. Sus piernas flaqueaban, el mundo alrededor se volvía borroso, y el sonido de las risas se mezclaba con el rugido de su propia desesperación. Era como si el tiempo se hubiera detenido para ella, atrapada en un cuadro de humillación y dolor del que no podía escapar. Los segundos se hicieron eternos. El pasillo entero parecía reducido a la escena de una víctima, y su verdugo, rodeados de espectadores que preferían ser cómplices antes que héroes. En los ojos del bully había un brillo de triunfo, una arrogancia que lo hacía sentir invencible. Para él aquello no era un simple acto de violencia, era una coronación frente a su corte de seguidores. Pero para la aquea, cada instante era una caída más profunda en un abismo del que no veía salida. Y en el momento en que creyó que sus fuerzas se agotaban, cuando la visión se le nublaba y los dedos en su garganta parecían cerrar el último resquicio de aire, la realidad estaba a punto de dar un giro inesperado. La puerta del gimnasio, a unos metros de distancia, comenzó a abrirse con un chirrido que nadie escuchó al principio. La multitud aún reía, aún grababa, aún alentaba la crueldad, sin saber que la sombra que se asomaba en el umbral estaba a punto de cambiarlo todo. El destino había preparado la entrada de alguien que jamás esperaban ver en ese escenario. Y aunque la aquea todavía se debatía entre la angustia y el dolor, algo en su interior presintió que aquella pesadilla no duraría mucho más. El aire en el pasillo se había vuelto denso, cargado de una tensión que parecía asfixiar a todos los presentes. La aquea, con las manos débiles intentando apartar la presión del cuello, sentía que el mundo se le apagaba en un torbellino de ruido y burlas. El bully, con una sonrisa torcida, disfrutaba de la atención que todos le daban, orgulloso de ser el centro del espectáculo. Sin embargo, justo cuando parecía que la tragedia era inevitable, ocurrió algo que ninguno de los allí presentes había anticipado. La puerta del gimnasio, al final del pasillo, se abrió con un chirrido metálico que resonó como un trueno en medio del silencio expectante. Los primeros en notarlo fueron los que estaban más cerca, y sus rostros cambiaron de la diversión a la sorpresa absoluta. Allí, en el umbral, se alzaba la figura inconfundible de una mujer cuya sola presencia bastaba para transformar la atmósfera. Ronda Rousey, la campeona que millones habían visto en la televisión y en los estadios, se encontraba de pie, observando la escena con una expresión fría y contenida. Había llegado para una simple reunión de padres, un trámite escolar, pero lo que sus ojos encontraron fue a su hija atrapada entre las manos de un abusador y rodeada por una multitud de espectadores pasivos. Durante un instante, nadie respiró. El murmullo cesó como si el tiempo mismo se hubiese congelado. La silueta de Ronda destacaba bajo la luz fluorescente del pasillo. Su postura era firme,
los brazos relajados a los costados, pero su mirada, fija en el muchacho que sujetaba a la aquea, tenía la dureza de una piedra. Era una mirada que no necesitaba palabras, una mirada que transmitía juicio, amenaza y una calma peligrosa. La multitud comenzó a susurrar con excitación y miedo. Algunos se empujaron para tener mejor ángulo con sus teléfonos, otros bajaron los dispositivos instintivamente, comprendiendo que estaban a punto de grabar algo mucho más serio que una broma escolar. «Es ella», murmuró una voz entre la multitud, cargada de incredulidad. «Es Ronda Rousey». Ese nombre corrió de boca en boca como un relámpago. Los estudiantes se apartaban ligeramente, formando un pasillo improvisado entre la campeona y el abusador, como si supieran que nadie podría detener lo que iba a suceder. El bully, sin embargo, se aferró a la máscara de seguridad que había construido frente a sus compañeros. Apretó más fuerte la mano en el cuello de la aquea, fingiendo una sonrisa nerviosa. Esto es solo una broma, señora», dijo con voz temblorosa pero aún desafiante. «Estábamos jugando». Sus palabras sonaron huecas, carentes de convicción. Su respiración se aceleraba y aunque intentaba aparentar valentía, el sudor comenzaba a formarse en su frente. Ronda no respondió de inmediato. Dio un paso adelante, y ese único movimiento fue suficiente para que el silencio se profundizara en el pasillo. Cada paso que daba parecía marcar un compás inevitable, un latido que acercaba la justicia a su ejecución. Los ojos de la aquea se encontraron con los de su madre. En ellos no había reproche, solo determinación. El miedo que la había paralizado empezó a diluirse con la certeza de que ya no estaba sola. Intentó pronunciar su nombre, pero la presión en su garganta le robaba la voz. Aún así, Ronda lo entendió. Otro paso, y la multitud se abrió aún más, como si nadie quisiera interponerse entre esa fuerza implacable y su objetivo. El bully tragó saliva, tratando de mantener el control frente a sus amigos. Miró alrededor buscando apoyo, pero encontró únicamente rostros tensos, miradas que ya no lo animaban sino que observaban expectantes el desenlace. Los teléfonos, que antes capturaban su espectáculo de dominación, ahora lo grababan como si fuera un animal acorralado. El sudor bajaba por sus sienes, y aunque intentaba mantener la sonrisa, sus labios temblaban. Ronda finalmente habló. Su voz era baja, firme, sin necesidad de gritos ni amenazas. «Suéltala, ahora». No hubo adornos, no hubo titubeos. Fue una orden simple, cargada de una autoridad que provenía de años de disciplina, de combates en los que había enfrentado a rivales mucho más temibles que un adolescente perdido en su propia arrogancia. El muchacho vaciló, apretando y aflojando la mano en torno al cuello de la aquea, como si en ese gesto se debatiera su orgullo y su miedo. Quiso reír para aparentar despreocupación, pero el sonido se le ahogó en la garganta. «Le digo que estábamos bromeando», repitió con voz quebrada. El silencio posterior lo traicionó. Nadie reía ya, nadie lo apoyaba. Los espectadores lo habían abandonado en el mismo escenario que antes le servía de trono. Ronda dio otro paso y ya estaba frente a él, tan cerca que el chico sintió el frío de su sombra sobre su rostro. Ella no volvió a repetir la orden. Su expresión lo decía todo. La aquea sintió cómo la mano que la sujetaba comenzaba a temblar, no por compasión, sino por el miedo que se apoderaba de su agresor. Y en esa vibración supo que algo estaba a punto de romperse. La multitud contenía la respiración. No era un simple pasillo escolar, era un tribunal improvisado donde el juez acababa de llegar. El bully intentó soltarla con un gesto torpe, como si así pudiera recuperar la ilusión de control. Pero ya era demasiado tarde. La escena había cambiado, y él, que antes reinaba en ella, ahora no era más que un prisionero en su propio teatro. Ronda avanzó un último paso, y el círculo de estudiantes se cerró detrás de ella, como si el destino mismo le hubiera preparado la entrada triunfal. La tensión era insoportable. Nadie se atrevía a hablar, ni siquiera a toser. El único sonido era el jadeo nervioso del muchacho y la respiración entrecortada de la aquea. El aire estaba cargado de un silencio eléctrico, de esa expectación que precede a un trueno. Ronda levantó apenas la mano, y aunque todavía no lo había tocado, el gesto bastó para que el bully retrocediera un paso inseguro, soltando al fin el cuello de la muchacha.
La aquea cayó de rodillas, tosiendo, intentando recuperar el aire, mientras sus ojos, aún llenos de lágrimas, buscaban a su madre con una mezcla de alivio y vergüenza. El pasillo entero la observaba, pero nadie se atrevió a reír. El espectáculo había terminado, y una nueva función estaba a punto de comenzar, con otra protagonista y otro desenlace. Rhonda no la abrazó de inmediato. Primero fijó toda su atención en el agresor, que ahora respiraba con dificultad, sabiendo que lo que estaba a punto de suceder marcaría su vida para siempre. Y con un movimiento apenas perceptible de su cabeza, Rhonda le dio a entender a su hija que ya no tenía nada que temer. El juicio aún no había comenzado, pero el veredicto ya estaba escrito. El silencio que había caído sobre el pasillo era tan denso que podía sentirse como un peso en el pecho de todos los presentes. La aquea seguía en el suelo, con las manos en el cuello aún enrojecido por la presión, respirando con dificultad, mientras sus ojos no se apartaban de la figura imponente de su madre. El bully, rígido y nervioso, trataba de mantener una fachada de arrogancia, pero su respiración acelerada y el sudor que perlaba su frente lo traicionaban. Frente a él, Rhonda se erguía con calma, sus movimientos medidos, sin un solo gesto innecesario. Parecía una leona que acababa de entrar en la arena, segura de su fuerza, sin la menor duda de que el desenlace ya estaba decidido. «Te lo advertí», dijo con una voz baja, firme, sin necesidad de elevarla. «Te dije que la soltaras». El muchacho intentó sonreír, pero la mueca se torció en sus labios, como un mal disfraz. Buscó a su alrededor, esperando que alguno de sus compañeros se atreviera a intervenir, pero todos habían retrocedido unos pasos. Los teléfonos seguían grabando. Sí, pero los rostros que antes lo animaban, ahora lo observaban con miedo y expectación. La multitud se había vuelto un público en su contra, testigos ansiosos de lo inevitable. «Era solo una broma», balbuceó, alzando las manos como si pudiera disipar la tensión con palabras. «Todos aquí saben que no iba en serio». Rhonda no se movió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en él, penetrantes, y en ese silencio la frase del muchacho se desmoronó. La campeona dio un paso más, acortando la distancia entre ambos. El sonido de su pisada resonó como un golpe seco en la memoria de todos. Cada movimiento suyo tenía el peso de un martillo sobre el mármol. «¿Llamas broma a poner tus manos en el cuello de una niña?», preguntó, esta vez con un tono cargado de desprecio. El bully intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. La aquea, todavía en el suelo, los miraba con ojos húmedos, y en ellos se mezclaban el miedo y la esperanza. El pasillo entero contuvo el aliento cuando Rhonda alzó la mano, no para golpear, sino para señalar directamente al agresor. «Te daré una lección», anunció. La frase cayó como una sentencia. El muchacho, en un arranque desesperado, dio un paso hacia atrás, pero fue demasiado tarde. Rhonda se lanzó hacia él con la rapidez de un rayo, sus movimientos fluidos y precisos, como los de una experta que había repetido esa secuencia miles de veces en entrenamientos y combates reales. Sus dedos atraparon la muñeca del bully, girando con una destreza que convirtió su resistencia en torpeza. Antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo ya estaba en el aire, levantado y proyectado con un impecable ippon-seoi-nage, un lanzamiento clásico del judo. El estruendo del impacto contra el suelo retumbó en el pasillo, arrancando un jadeo colectivo de la multitud. El bully quedó aturdido, con los ojos muy abiertos, incapaz de comprender cómo había terminado boca arriba en cuestión de segundos. El aire se le escapó de los pulmones en un suspiro áspero, mientras Rhonda lo mantenía sujeto, inmóvil como si fuera un muñeco sin voluntad. Los estudiantes contenían la respiración, algunos temblaban al sostener sus teléfonos, incapaces de apartar la vista. La situación había cambiado de dueño. Lo que antes era un espectáculo de humillación, ahora se había convertido en una lección pública de justicia. Rhonda no lo golpeó de nuevo. No lo necesitaba. Con un movimiento certero, dobló su brazo detrás de la espalda y lo inmovilizó contra el suelo. El muchacho gimió, incapaz de soportar el dolor del bloqueo, pero ella apenas aplicaba una fracción de su fuerza, lo suficiente para que entendiera, lo suficiente para que no olvidara. «La fuerza no es un juego», dijo, proyectando la voz de forma que todos pudieran escucharla. «Y quien la usa para humillar a los demás,
merece aprender lo que significa enfrentarse a alguien que sí sabe controlarla. El muchacho trató de retorcerse, pero era inútil. Cada movimiento suyo se convertía en un pretexto para que el dolor aumentara. Su rostro enrojecido ya no era el del líder temido, sino el de un chico asustado, reducido a su verdadera fragilidad. Los estudiantes que antes habían reído, ahora guardaban silencio absoluto, casi hipnotizados por la escena. Nadie se atrevía a hablar, nadie quería ser parte de la humillación. La aquea, con la voz aún débil, logró articular un susurro. «Mamá». Ronda giró apenas la cabeza, lo suficiente para ver a su hija, y asintió con un gesto sereno que decía más que cualquier palabra. Esa pequeña señal bastó para que la aquea sintiera que todo el peso que llevaba encima se desmoronaba. No estaba sola. Nunca lo había estado. El bully, con el rostro contra el suelo, intentó suplicar. «Por favor, suéltame». Ronda bajó la mirada hacia él, y por un momento lo observó en silencio, como calibrando cuánto tiempo más debía mantenerlo ahí. El pasillo seguía enmudecido, y la tensión se mezclaba con un extraño respeto que empezaba a brotar en los ojos de los estudiantes. Nadie volvería a mirar a Ronda Rousey como a una figura lejana de la televisión. Ahora la veían como una madre, una guardiana, un símbolo viviente de que la verdadera fuerza no tiene nada que ver con la crueldad. Finalmente, ella aflojó la presión y permitió que el muchacho respirara con más libertad, pero no lo liberó del todo. Se inclinó hacia él, acercando sus labios a su oído, y con un susurro que heló la sangre de los que alcanzaron a oírlo, dijo: «Recuerda este momento cada vez que intentes abusar de alguien más». El bully cerró los ojos, derrotado, incapaz de responder. El espectáculo de su poder se había convertido en la escena de su humillación, y el pasillo entero lo había presenciado. Ronda se levantó con calma, sin prisa, y el muchacho quedó tendido en el suelo, sin fuerzas ni para incorporarse. La multitud retrocedió un poco, dejando un espacio sagrado entre la campeona y el resto, como si reconocieran que habían sido testigos de algo irrepetible. La aquea se puso de pie lentamente, tambaleándose, y Ronda la sostuvo por el hombro con firmeza. No hubo palabras entre ellas, no eran necesarias. El vínculo que las unía se había hecho visible para todos. Madre e hija, unidas en la adversidad, más fuertes que cualquier grupo de espectadores indiferentes. El pasillo, que minutos antes había sido un escenario de crueldad adolescente, ahora era un templo de silencio y respeto. Y mientras los teléfonos seguían grabando, nadie dudaba de que aquellas imágenes recorrerían cada rincón de la escuela y mucho más allá. La lección apenas comenzaba. El muchacho seguía tendido en el suelo, con la respiración agitada y el rostro encendido por el dolor y la vergüenza. El pasillo entero se había transformado en un escenario de silencio reverente. Los teléfonos que aún grababan parecían demasiado pequeños para contener la magnitud de lo que ocurría. Y los estudiantes que antes alentaban con gritos ahora estaban petrificados, atrapados entre el miedo y la fascinación. Ronda no lo miraba como se mira a un enemigo, sino como se contempla a alguien que necesita aprender, aunque esa lección se imparta con firmeza implacable. Su brazo sujetaba al bully con una llave de control impecable, un movimiento de judo ejecutado con tanta precisión que cada gesto parecía parte de una coreografía ensayada 1000 veces, pero que aquí se convertía en un acto de justicia real. El chico gimió, incapaz de encontrar fuerzas para escapar. Intentó mover el hombro, pero la presión lo devolvió de inmediato al suelo. Su boca se abrió en una súplica, aunque no se atrevió a pronunciarla en voz alta. El sudor le corría por las sienes y sus ojos, antes llenos de soberbia, estaban empañados de miedo. La multitud observaba cómo aquel líder arrogante, que siempre parecía invencible dentro de los pasillos escolares, se reducía ahora a un cuerpo retorcido y sometido en el suelo. El contraste era tan brutal que los murmullos comenzaron a recorrer a los estudiantes como un viento contenido. Ronda levantó la vista y clavó sus ojos en los que observaban. Sus palabras brotaron con calma, pero con una claridad que hizo que cada sílaba se escuchara como un martillazo en el silencio. Escuchen bien. La fuerza no se creó para humillar. La fuerza existe para proteger,
para defender a quienes no pueden hacerlo por sí mismos. Su voz resonaba con autoridad. No era un discurso preparado, no era una frase para una cámara de televisión. Era la verdad que llevaba en la sangre, pronunciada desde lo más profundo de su convicción. La aquea, aún con el rostro enrojecido por la presión en su cuello, la miraba con ojos llenos de asombro. No era solo su madre la que hablaba. Era la campeona, la luchadora, la mujer que había enfrentado el dolor y la derrota, y que sabía lo que significaba levantarse una y otra vez. Todos ustedes han sido testigos, continuó, sin apartar la mirada del grupo de estudiantes. Algunos rieron, otros grabaron, muchos miraron hacia otro lado. Y mientras tanto, mi hija estaba siendo humillada y herida. Eso es lo que sucede cuando la fuerza cae en manos equivocadas y cuando los demás deciden no intervenir. Algunos bajaron la cabeza, incapaces de sostenerle la mirada. Otros, todavía con los teléfonos en alto, temblaban, conscientes de que estaban registrando algo que se convertiría en leyenda en aquella escuela. Pero lo que más calaba eran sus palabras, que atravesaban el aire con la contundencia de un veredicto. El bully intentó liberarse, moviendo su brazo en un intento desesperado. El movimiento provocó un nuevo gesto técnico de Ronda, que dobló su articulación con tanta facilidad que el muchacho lanzó un grito sofocado. No era un dolor insoportable, pero sí suficiente para recordarle que estaba completamente bajo su control. Ella no lo miró con odio, sino con una serenidad que resultaba más aterradora que cualquier golpe. «Tú creías que eras fuerte», le dijo, inclinándose hacia él lo suficiente para que todos escucharan. «Pero lo único que hiciste fue usar a alguien más débil para sentirte poderoso. Eso no es fuerza, eso es cobardía». Las palabras cayeron como piedras en el corazón del muchacho. La multitud estaba hipnotizada, atrapada entre el miedo y la admiración. Nadie se atrevía a reír. Nadie encontraba la voz para interrumpir. Lo único que se escuchaba era la respiración contenida de los adolescentes y los gemidos del chico sometido en el suelo. La aquea, de pie junto a su madre, temblaba todavía, pero algo había cambiado en ella. Ya no era la misma muchacha encogida bajo las burlas. Sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y orgullo, como si por primera vez entendiera de manera palpable que no estaba sola, que la sangre que corría por sus venas también llevaba la fuerza de quien ahora dominaba el pasillo entero. Quiso hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Lo único que pudo hacer fue apretar con fuerza los libros que había recogido, como si de pronto esos objetos frágiles fueran testigos silenciosos de su redención. Ronda aflojó un poco la presión, permitiendo que el muchacho respirara, pero no lo liberó. Lo mantuvo bajo control, enseñándole que su destino dependía por completo de la voluntad de alguien más. Luego volvió a hablar, esta vez más despacio, como quien quiere asegurarse de que cada frase se grabe a fuego en la memoria de quienes la escuchan. Recuerden este momento. No porque yo esté aquí, no porque tengan un video en sus teléfonos. Recuérdenlo porque un día ustedes también tendrán que decidir qué hacer con su fuerza. Y espero que ninguno de ustedes vuelva a usarla para aplastar a otro. El eco de esas palabras se extendió por el pasillo. Algunos estudiantes se miraron entre sí, incómodos, como si de repente sintieran el peso de la complicidad en lo que acababa de ocurrir. Otros parecían inspirados, como si hubieran descubierto algo nuevo, algo que hasta ese momento nadie había tenido el valor de mostrarles. Lo cierto es que todos sabían que ese día quedaría grabado en sus memorias. El bully, agotado, dejó de resistirse. Su cuerpo temblaba y sus ojos estaban empañados por la humillación. Había perdido más que una pelea física. Había perdido la máscara de poder que lo mantenía en la cima de la pirámide escolar. Ahora era solo un chico asustado, reducido a la nada bajo el peso de una justicia que no esperaba. Ronda lo soltó lentamente y se levantó con calma, ayudando de inmediato a su hija a sostenerse mejor en pie. El muchacho quedó en el suelo, respirando con dificultad, incapaz de incorporarse. Nadie se acercó a él. La multitud ya no lo veía como líder, sino como un recordatorio de lo que ocurre cuando la violencia se encuentra con una fuerza verdadera. El pasillo entero parecía transformado. La atmósfera ya no era la del espectáculo cruel que había comenzado minutos antes.
sino la de un juicio silencioso donde el veredicto había sido pronunciado y la lección impartida. Y en el centro de todo, Rhonda y la Aquea permanecían juntas, madre e hija, como símbolo de que la justicia no siempre llega con palabras bonitas, sino con acciones firmes que cambian el rumbo de los acontecimientos. El silencio persistió, un silencio cargado de respeto y de miedo. Nadie se atrevió a hablar, y los teléfonos seguían grabando con manos temblorosas. El eco de ese momento, aunque aún no lo sabían, no se quedaría en los pasillos de la escuela. Pronto saldría de aquellas paredes, viajaría a través de las redes y se convertiría en un ejemplo que muchos recordarían como el día en que una campeona no peleó en un ring, sino en el corazón mismo de una comunidad que necesitaba aprender lo que significaba la verdadera fuerza. El pasillo volvió a llenarse del murmullo de respiraciones, y en el aire flotaba la certeza de que nada volvería a ser igual. El espectáculo había terminado, pero la lección recién comenzaba. El pasillo aún permanecía envuelto en ese silencio extraño que llega después de una tormenta. Los estudiantes seguían quietos, con los teléfonos todavía en alto, aunque muchos ya no tenían el valor de mirar directamente lo que grababan. El bully continuaba en el suelo, derrotado, su respiración irregular y su rostro empapado de sudor. Rhonda había soltado la llave, pero lo mantenía bajo la mirada, y eso bastaba para que él no intentara moverse. A su lado, la Aquea se aferraba a los libros contra el pecho y buscaba el consuelo de la cercanía de su madre, con los ojos aún húmedos, pero ahora firmes, sostenidos por la seguridad de esa presencia implacable. Fue entonces cuando un nuevo sonido irrumpió en la escena. Pasos apresurados que venían desde el final del pasillo. Voces adultas se mezclaban en un murmullo inquieto. La noticia había corrido demasiado rápido. Los gritos de los estudiantes, las cámaras grabando y la súbita interrupción de las clases alertaron a los maestros y a la administración. En segundos, 3 profesores y una asistente aparecieron en la escena, abriéndose paso entre los adolescentes. Uno de ellos, un hombre robusto de cabello canoso, levantó la voz de inmediato. «¿Qué está pasando aquí?», exclamó con tono de autoridad, aunque su voz temblaba ligeramente al reconocer el ambiente de tensión que dominaba el lugar. Los estudiantes se apartaron de inmediato, creando un espacio para que los adultos vieran lo ocurrido. Al contemplar la escena, los rostros de los maestros cambiaron. Primero sorpresa, luego incredulidad y finalmente incomodidad. Rhonda, firme en medio del pasillo, mantenía aún la pose de quien no necesita explicaciones para justificar su presencia. Su hija estaba a su lado, y frente a ellas, en el suelo, se retorcía el muchacho que hasta minutos antes había reinado en el caos escolar. «Señora», balbuceó la asistente, reconociendo de inmediato quién era. «¿Usted? ¿Qué hace aquí?». Rhonda no respondió enseguida. Su mirada seguía fija en el chico que yacía en el suelo, hasta que decidió que ya era suficiente. Dio un paso atrás y lo dejó completamente libre, aunque él no se levantó. Permaneció sentado con la espalda contra la pared, intentando ocultar su vergüenza bajo un silencio que solo lo hacía más pequeño. Entonces Rhonda volvió los ojos hacia los adultos, y su voz tranquila pero firme se impuso sobre el murmullo. «Lo que deberían haber hecho ustedes desde el principio», respondió. «Defender a una niña de un abusador». Las palabras golpearon a los maestros con la misma contundencia que un puño. El hombre de cabello canoso intentó recuperar el control de la situación. «Entiendo que esté alterada, pero no puede. No puede aplicar la violencia aquí», dijo, aunque su tono carecía de la firmeza con la que había empezado. Rhonda lo interrumpió con una sola mirada. No necesitó alzar la voz. No necesitó discutir. La evidencia estaba a la vista. Su hija con el cuello marcado, el agresor humillado en el suelo y decenas de testigos con sus teléfonos repletos de pruebas. Nadie podía contradecirla. El silencio de los maestros, incómodos, traicionaba una culpa que ninguno estaba preparado para enfrentar. Uno de los estudiantes, con la voz quebrada por la emoción, se atrevió a hablar. «Él la estaba ahorcando», dijo señalando al bully. Ella no podía respirar. El murmullo se intensificó entre la multitud. Ahora que alguien había tenido el valor de decirlo en voz alta, otros lo confirmaron con frases cortas,
casi temerosas, pero firmes. La presión en el pasillo cambió de dirección. Ya no estaba sobre Rhonda, sino sobre los maestros. Ellos, que debían haber estado atentos, habían fallado en lo más básico: proteger a una alumna. La asistente tragó saliva y bajó la mirada. El profesor robusto suspiró, intentando mantener su autoridad, pero la verdad lo aplastaba. Rhonda, en cambio, permaneció erguida, como una estatua que irradiaba control absoluto. Se inclinó hacia su hija y le susurró algo al oído que solo ella pudo escuchar. La aquea asintió con un leve movimiento, y ese gesto bastó para que el lazo entre ambas quedara más claro que nunca, para quienes miraban. Mientras tanto, el bully trataba de levantarse. Su intento fue torpe, sus rodillas temblaban y la vergüenza lo mantenía encorvado. Nadie lo ayudó. Sus amigos, los mismos que antes lo alentaban, se mantenían apartados, con los teléfonos bajados, fingiendo que nunca habían sido parte de la multitud que lo vitoreaba. En sus ojos había miedo, no solo del castigo que pudiera venir, sino de la certeza de que habían perdido al líder que los mantenía unidos. El círculo se había roto. Los maestros intercambiaron miradas nerviosas, conscientes de que cualquier palabra que dijeran sería parte de un juicio inmediato. Una de las profesoras, con voz vacilante, intentó recuperar el control de la narrativa. Creo que todos debemos calmarnos. Vamos a la dirección. Resolveremos esto siguiendo los procedimientos correctos. ¿Procedimientos?, replicó Rhonda, con un tono de ironía que heló el aire. ¿Cuáles? ¿Los mismos que permitieron que mi hija fuera golpeada, humillada y asfixiada frente a decenas de testigos? Nadie respondió. El silencio fue la única contestación, y ese silencio pesaba más que cualquier grito. La multitud de estudiantes lo percibió, y susurros de desaprobación comenzaron a recorrer el pasillo. Ya no eran espectadores pasivos, habían sido testigos de algo que los transformaba. La aquea se acercó un poco más a su madre, como buscando refugio, pero también como un acto de dignidad. Por primera vez en mucho tiempo se permitió mirar a la multitud de frente. Los ojos que se posaban en ella ya no eran de burla ni de indiferencia, sino de respeto, incluso de admiración. Había pasado de víctima a símbolo, no por haber golpeado, sino por haber resistido y por tener a su lado a alguien dispuesto a enfrentar lo que otros habían ignorado. Los profesores intentaron organizar a los estudiantes, mandarlos de regreso a las aulas, pero fue inútil. Nadie quería moverse, nadie quería perderse el desenlace. La tensión había mutado en una expectación que los mantenía anclados al lugar. El director apareció finalmente, un hombre de mediana edad, con un traje arrugado y un rostro cansado, atraído por el alboroto. Su mirada recorrió la escena y se detuvo en Rhonda. El reconocimiento fue instantáneo, y en sus ojos apareció una mezcla de respeto y temor. El director sabía que no se trataba de una situación cualquiera. Lo que había ocurrido trascendía las paredes de la escuela. Las cámaras, los teléfonos, la presencia de una figura pública. Era una bomba a punto de estallar. Señora Rousey, dijo con un tono forzado de cordialidad, comprendo su indignación, pero debemos tratar esto con calma y siguiendo los canales apropiados. Rhonda lo miró directamente, sin pestañear. Lo que ustedes llaman calma casi le cuesta la vida a mi hija. Sus canales apropiados son los que permitieron que este pasillo se convirtiera en un circo de violencia, mientras ustedes estaban ocupados en otras cosas. Yo no estoy aquí para escuchar excusas. Estoy aquí porque mi hija necesitaba que alguien actuara, y ninguno de ustedes lo hizo. Las palabras del director quedaron flotando en el aire, sin fuerza para sostenerse frente a la verdad que ella había pronunciado. El pasillo entero guardó silencio otra vez, un silencio que ya no era de miedo, sino de respeto absoluto hacia la mujer que se erguía como un muro impenetrable. El bully, derrotado y humillado, no levantaba la vista. La multitud lo había abandonado, y sus maestros ya no podían protegerlo del juicio que acababa de recibir. Rhonda, en cambio, tomó la mano de su hija y dio un paso hacia adelante, apartándose de la escena sin necesidad de más palabras. Y mientras avanzaban juntas por el pasillo, las miradas de todos las seguían, conscientes de que habían presenciado algo que marcaría un antes y un después en la historia de la escuela. La justicia había hablado, y lo había hecho a través de acciones que ningún procedimiento burocrático podría igualar. La tormenta parecía haber pasado,
pero en realidad apenas estaba dejando al descubierto las ruinas de un sistema que había fallado. Y en medio de ese silencio abrumador, madre e hija caminaban con la certeza de que la lección había quedado grabada en cada rincón de aquel edificio. El pasillo parecía haberse transformado en un lugar distinto al de hacía apenas unos minutos. Las voces de los profesores, los susurros de los alumnos y hasta el bullicio habitual de la escuela se habían apagado. Lo único que quedaba era el eco de las palabras de Rhonda, flotando como un veredicto irrevocable en la memoria de todos los presentes. La Akea, con los libros aún contra el pecho, respiraba con mayor calma, sostenida por la mano firme de su madre. Cada paso que daban juntas hacia la salida del pasillo parecía arrastrar consigo las miradas cargadas de respeto, miedo y una admiración silenciosa que nadie se atrevía a expresar en voz alta. El director, los maestros y la multitud de estudiantes se quedaron atrás, inmóviles, como si observaran una procesión solemne. El bully seguía sentado contra la pared, incapaz de moverse, humillado no solo por la derrota física, sino por el peso de haber sido expuesto ante todos. Ya no era el líder ni el intocable. Era solo un muchacho reducido a la vulnerabilidad que había tratado de ocultar bajo la máscara de la violencia. Su silencio era más elocuente que cualquier súplica, y la multitud lo miraba ahora con el mismo desdén que antes reservaban para sus víctimas. La Akea, con el rostro marcado por las huellas del abuso, se giró apenas hacia él. No dijo nada, pero en sus ojos había una mezcla de compasión y justicia, como si en su interior comprendiera que aquel chico, por más cruel que hubiese sido, había aprendido la lección más dura de su vida. No era una mirada de venganza, sino de liberación. Ella ya no era su víctima. Rhonda se detuvo en medio del pasillo, giró ligeramente el rostro hacia la multitud y pronunció la frase que quedaría grabada en la memoria de todos. La verdadera fuerza no está en destruir a otros. La verdadera fuerza consiste en proteger a quienes no pueden defenderse. Las palabras resonaron como un himno, repetidas en silencio en la mente de cada estudiante, grabadas en los dispositivos que seguían registrando la escena, y que muy pronto circularían más allá de esas paredes. Fue un instante solemne, casi sagrado, en el que todos comprendieron que habían sido testigos de algo que los marcaría para siempre. La Akea se aferró más a la mano de su madre y ambas reanudaron el camino. El sonido de sus pasos sobre el suelo encerado rompía el mutismo reverente que las acompañaba. Los estudiantes se apartaban para dejarles paso, como si reconocieran instintivamente la dignidad de aquel momento. Nadie se atrevía a hablar, nadie quería interrumpir la escena. Lo único que se escuchaba eran respiraciones contenidas, el crujido de algún teléfono al ajustarse en una mano temblorosa y el latido compartido de un grupo de jóvenes que acababan de perder a su ídolo y ganar una lección de vida. Cuando llegaron a la salida del pasillo, la luz del mediodía entraba por las puertas de cristal de la escuela, iluminándolas como si fuera el cierre de una ceremonia. Rhonda abrió la puerta y sostuvo el marco para que su hija saliera primero. La Akea dio un paso al frente, cruzando el umbral con la frente en alto. Ya no caminaba encogida, ni trataba de pasar inadvertida. El miedo que la había acompañado tantas veces en esos corredores se había disuelto en ese instante. Detrás de ella, su madre salió también, erguida, con la calma de quien sabe que ha cumplido con su deber. Dentro del edificio, los estudiantes comenzaron a hablar en susurros. Nadie podía creer del todo lo que había sucedido. Algunos comentaban entre sí, con voces temblorosas, que lo que acababan de presenciar era más real que cualquier pelea vista en la televisión o en las redes. Otros miraban aún al bully, que seguía sentado, cabizbajo, tratando de desaparecer. El respeto hacia él había desaparecido para siempre. Lo que quedaba de su reputación se había roto en 1000 pedazos. Uno de los teléfonos capturó la última imagen de Rhonda y su hija saliendo juntas del edificio. La madre con la mano protectora sobre el hombro de la niña. La hija con los ojos fijos hacia adelante, respirando aliviada. Esa imagen se convertiría en un símbolo. En cuestión de horas, los videos grabados por decenas de estudiantes empezarían a circular en las redes sociales. Lo que había ocurrido en ese pasillo no tardaría en llegar al mundo entero. Titulares que hablarían de la campeona defendiendo a su hija, comentarios que debatirían sobre la educación,
la violencia y la responsabilidad de las escuelas. Pero para quienes lo vivieron, nada de eso sería tan impactante como el silencio que quedó atrás en aquel pasillo. La escuela no volvería a ser la misma. El eco de la lección seguiría vivo mucho después de que las cámaras se apagaran y los videos fueran olvidados. Los estudiantes que habían estado presentes recordarían siempre cómo sus risas se congelaron al ver la justicia encarnada en una madre que no necesitó gritar ni golpear más de lo necesario para imponer un nuevo orden. Y en adelante, cada vez que pensaran en abusar de alguien, la imagen de ese día se interpondría como un muro. La Akea, de camino a casa, caminaba en silencio junto a su madre. Sentía el calor de su mano y la seguridad de su presencia. Por primera vez en mucho tiempo no le importaba lo que pensaran los demás, ni las miradas ni los comentarios. Había encontrado algo más importante: la certeza de que dentro de sí también habitaba la fuerza de su madre. Una fuerza que no necesitaba humillar ni vencer, sino proteger y levantarse. Y mientras se alejaban de la escuela, dejando atrás los murmullos, las cámaras y las culpas, Rhonda apretó suavemente la mano de su hija y dijo en voz baja, solo para ella: «Hoy fue un día difícil, pero nunca olvides esto. Tú no estás sola, y nunca lo estarás». La Akea cerró los ojos un instante, dejando que esas palabras se grabaran en su corazón. Y en ese silencio, entre madre e hija, se selló un pacto invisible que ninguna burla ni violencia volvería a romper. El sol brillaba alto, y con él la promesa de un nuevo comienzo. En esa escuela, en esa comunidad y en la vida de quienes habían sido testigos, un nuevo orden se había instaurado. Y todo había empezado con una sombra en la puerta del gimnasio y una madre que decidió no mirar hacia otro lado. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete ahora y prepárate para las que vienen. Haz clic en los siguientes videos, sigue descubriendo lo que nadie se atreve a contar y comparte este momento con todos tus amigos.